Días. Hoy vamos a hablar del caso clínico número 5 del 14 de marzo del 2025 de la Universidad Nacional de Colombia en la unidad de infectología. Se trata de una paciente de 47 años que es recicladora, que consulta el 5 de octubre del año pasado con un motivo de consulta que fue me duelen las piernas y no puedo caminar bien, de acuerdo a lo que ella refirió. Adicionalmente, comentaba que este cuadro clínico había empezado una semana antes y los síntomas que refería era astenia, dinamia, sensación de debilidad y dolor en los miembros inferiores de predominio en el miembro inferior izquierdo. Adicionalmente, refería un dolor opresivo de 20 minutos de duración que se presentó poco tiempo después de su consulta al sitio de remisión, el mismo día que consultó. Dentro de los antecedentes de importancia, la paciente refería a una hemorragia uterina anormal de larga data, no especificaba el tiempo de evolución, que se había atribuido a una miomatosis uterina. Adicionalmente, refería hipotiroidismo primario que venía en manejo con levotiroxina y también comentaba en la revisión de síntomas por sistemas que había presentado pérdida de peso no intencionada en los últimos 2 meses, aunque no aclaraba cuánto, y también refería a menometrorragia de larga data, asociada pues como al diagnóstico de la hemorragia uterina normal. Adicionalmente comentaba en la revisión por sistemas que tenía prurito en el cuero cabelludo. Al examen físico de ingreso documentan un índice de masa corporal de 20.8, la presión arterial es la que está anotada, 103/71, con una frecuencia cardíaca de 92, una frecuencia respiratoria de 28, saturando 98% al ambiente, con una glucometría de 92 miligramos decilitro. Dentro de los hallazgos positivos al examen físico, referían que tenía ruidos cardíacos rítmicos sincrónicos con el pulso y que escuchaban un soplo lo sistólico de predominio en el foco mitral y aórtico. Adicionalmente comentaban ruidos respiratorios conservados en ambos campos pulmonares con disminución del murmullo vesicular y estertores finos bivasales. Además, a nivel de piel y faneras reportaban pediculosis sin aclarar sobre si había lesiones a nivel de la piel. Dentro de los paraclínicos que la paciente aportaba, que se habían tomado antes de la hospitalización, se encontraban de septiembre un perfil tiroideo, que es el anotado, con un VIH no reactivo y un VRL no reactivo, y un ecocardiograma transtorácico que fue tomado el 17 de septiembre, que reportaba signos indirectos que sugerían hipertensión pulmonar leve, además aumento del tamaño de la aurícula derecha, con una función sistólica adecuada y una insuficiencia tricuspidia severa, una PSAP que anotaban en 58 milímetros de mercurio y un movimiento paradójico del septo, así como una función ventricular izquierda adecuada con una FEBI del 67%. El cardiólogo que realizó este estudio recomendaba realizar un ecocardiograma transesofágico para descartar una comunicación intraauricular oculta. Adicionalmente, para los estudios que hacen cuando ingresa a la institución de remisión, contábamos de hallazgos positivos en un hemograma, una anemia de 6.1 de volúmenes normales, sin trombocitopenia ni trombocitosis u otras alteraciones en la línea blanca, con una troponina positiva de 56 nanogramos litro con un límite superior en 14 y un control en 59. Adicionalmente, un ecocardiograma que realizan de entrada transesofágico en ese sitio de remisión que reportaba una válvula aórtica trivalva con esclerosis calcificante leve y una imagen sugestiva de un fibroblastoma calcificado, además con una insuficiencia leve a moderada con un fenómeno de Flynn, y en la válvula mitral, esclerosis también calcificante leve, con una imagen también sugestiva de un fibroblastoma calcificado que deformaba la valva anterior y que además se asociaba a insuficiencia severa con un fenómeno de Coanda dentro de lo que reportaba. Dentro de los paraclínicos institucionales, la paciente ingresa con un hemograma ya con una hemoglobina 9.3 después de una transfusión de 2 unidades de glóbulos rojos que se realizó en el sitio de remisión. Y dado el síndrome de pérdida no intencionada de peso que reportaba, solicitaron una tomografía de tórax y abdomen. Esta reportaba signos de edema pulmonar en fase alveolar con signos de hipertensión pulmonar arterial, además de derrame pleural escaso bilateral. En la tomografía de abdomen y pelvis reportaban infarto esplénico como hallazgo positivo. En esta misma institución, a los 2 días del ingreso, se solicita un ecocardiograma transtorácico que describe unas imágenes en la válvula mitral y aórtica que sugieren que sean masas versus vegetaciones y realizan una química sanguínea que no tenía alteraciones de importancia, además de una hipoalbuminemia de 2.6.
Teniendo en cuenta el dolor torácico referido, el biomarcador positivo y las alteraciones en algunos de los estudios sugerentes de una cardiopatía descompensada, inicialmente enfocaron la paciente como que estuviera presentando un síndrome coronario agudo, y finalmente, cuando encuentran los hallazgos en la tomografía del infarto esplénico y el ecocardiograma transtorácico que realizan el 7 de octubre, con las imágenes sugerentes de masas versus vegetaciones, teniendo en cuenta además los factores de riesgo de la paciente y el síndrome constitucional asociado, consideran que que cumple criterios de una endocarditis que en ese momento para ellos consideran posible, y inician manejo con ceftriaxona vancomicina el 8 de octubre. El mismo 7 de octubre solicitan hemocultivos cuyo reporte es negativo a los 5 días de incubación, 3 hemocultivos. Para el 11 de octubre es llevada la paciente a una angiografía coronaria que no reporta lesiones en las epicárdicas, y más o menos entre 11 y 18 no presenta cambios clínicos importantes. Sin embargo, el 18 comentan del 18 al 23 que presenta deterioro clínico, dado por, sobre todo, deterioro en la ventilación, como una falla ventilatoria hipoxémica, y presenta picos febriles que no se habían reportado hasta ese punto. Para ese momento, la paciente requiere soporte ventilatorio en la unidad de cuidado intensivo con ventilación mecánica no invasiva. El 18 también reciben estos reportes de serologías para hepatitis B, RPR no reactivo, un VIH no reactivo y un factor reumatoide menor de 15 negativo. Para el 19 de octubre realizan un nuevo ecocardiograma transtorácico, más o menos habían pasado casi 2 semanas desde el anterior que se realizó el 7 de octubre, que reportaba en la válvula aórtica como hallazgo de importancia una lesión de 10 milímetros por 7.5 hiperrefringente pediculada y una lesión de las mismas características a nivel de la válvula mitral de 13 por 12 milímetros. Adicionalmente, ese mismo día indican un angiotac de vasos abdominales, esto por el síntoma que la paciente venía refiriendo de dolor en miembro inferior izquierdo, en el cual encuentran un pseudoaneurisma de la arteria ilíaca común izquierda, parcialmente trombosada con infartos esplénicos y renal. Para el 25 de octubre se reciben reportes de anticuerpos para Bartonella en cele, perdón, con IgG positivo 1 en 1024 y un IgM negativo 1 en 12. Y para ese momento deciden ajustar el manejo a gentamicina y doxiciclina. Hasta este punto la paciente venía recibiendo ceftriaxona únicamente. El 7 habían iniciado ceftriaxona vancomicina, pero con el reporte de los hemocultivos negativos se retiró la vancomicina. El 26 de octubre, la paciente es llevada a resección del pseudoaneurisma reportado y un drenaje local con implante de endoprótesis, y el 29 al doble cambio valvular de la mitral y de la aórtica, así como en la tricúspide realizan una plastia con un anillo protésico. Y finalmente, dentro de los otros estudios que se habían solicitado durante la estancia hospitalaria, se reciben reportes durante esos días de anticuerpos para Mycoplasma pneumoniae IgM negativos, para Brucella negativos, para Coxiella y para Legionella. Y el 26 de octubre se reciben reportes de cultivos tomados en el aneurisma micótico, que fue negativo a las 48 horas, así como en la pared del aneurisma micótico también a las 48 horas. La paciente evoluciona favorablemente después de las intervenciones quirúrgicas realizadas. Se define completar 6 semanas de manejo desde la realización del último procedimiento quirúrgico, que fue el 29 de octubre, con doxiciclina, y había recibido 2 semanas de gentamicina antes de esto. El egreso se realiza el 9 de noviembre del 2024 y finalizaba manejo antimicrobiano el 10 de diciembre de ese año. Muy bien, entonces el tema de hoy lo he titulado Bartonelosis, una condición emergente con múltiples caras. Y pues me gustaría empezar recordando que la Bartonella es una bacteria que es facultativa intracelular, que es gram negativa, que está implicada en varias infecciones zoonóticas y que tiene una distribución mundial. Ha venido aumentándose en los últimos 20 años la descripción de varias especies de Bartonella. En el momento, alrededor de 45 especies están descritas, inclusive algunas de ellas con más de una subespecie también descritas. Bartonella ensele, la Bartonella quintana y Bartonella bacilliformis son las que se encuentran asociadas principalmente a infecciones en humanos, pero no son las únicas. También se han asociado algunas otras, como la Bartonella alsática, como la Bartonella grahami, entre otras.
Se describe desde finales del 1800 la fiebre oroya, que se reportó en 1870, mientras construían una línea ferroviaria de Lima a La Oroya en Perú, y en ese momento se describieron varios pacientes con fiebre que generó la muerte en varios de esos trabajadores que estaban en esa línea ferroviaria, y denominaron esta entidad fiebre de La Oroya precisamente pues, por la ubicación geográfica en ese momento. Algunos de los pacientes que sobrevivieron desarrollaron la verruga peruana, que se describe típicamente como lesiones cutáneas ulcerosas nodulares y que se ha reportado con frecuencia en zonas montañosas, sobre todo en Perú, en Colombia, en Ecuador también. Y en el año 1885 hubo un estudiante de medicina fue Daniel Carrión, que se inoculó incluso material de esa verruga peruana, estas lesiones cutáneas, lo que generó finalmente su muerte por esta misma fiebre de la orolla, y por eso también se denomina esta fiebre de la orolla dentro de las manifestaciones de Bartonella como la enfermedad de Carrión. También encontraremos la denominación de fiebre de las trincheras o fiebre de los 5 días, que se reportó por primera vez en Europa en soldados durante la Primera Guerra Mundial y que se asoció a la transmisión por piojos, sobre todo piojos que se encuentran a nivel del cuerpo humano, y que fue lo que pues desde ese momento se viene describiendo entre algunas de las manifestaciones de las bartonelosis. También tenemos la enfermedad por arañazo de gato, que que es causada por Bartonella ensele, y que es la infección más común que se describe causada por especies de Bartonella. La Bartonella bacilliformis se ha descrito como causante entonces de esta fiebre de oro ya que comenté y de la verruga peruana, y en cambio la Bartonella quintana es la que es asociado a la fiebre de las trincheras o de los 5 días. En el caso de la enfermedad de Carrion, también esta se ha asociado a compromiso con angiomatosis y típicamente se ha descrito con una alta mortalidad hasta del 40%, con compromiso con anemia, con esplenomegalia, por ejemplo, con hemorragia ganglionar. Hay dos hábitats en los que puede existir la Bartonella, y son, por un lado, el intestino del artrópodo hematófago vector, donde van a estar expuestos típicamente a concentraciones tóxicas de hemo, y por otro lado el torrente sanguíneo ya del huésped mamífero, en el que al contrario tendrá un acceso limitado al hemo y al hierro. También se ha asociado especies de Bartonella con algunos reservorios vertebrados, se ha asociado con gatos, con roedores, por supuesto con humanos, pero inclusive en los últimos años se ha venido expandiendo estos reservorios animales, incluyendo mamíferos marinos, por ejemplo, algunos herbívoros terrestres como los camellos, por ejemplo, o algunos carnívoros también salvajes como los leones, como los osos y como el zorro. Con respecto a la epidemiología, la incidencia por la enfermedad por arañazo de gato, que es sobre la que hay más reportes, está alrededor de 6.4 por 100.000 habitantes en adultos. Estos son datos de Estados Unidos. La mayor incidencia en este país se reporta en el sureste de Estados Unidos, con un pico sobre todo en enero y entre finales de verano y el otoño. Y se han descrito brotes epidémicos desde principios del siglo XX, asociados a algunas de las guerras, bueno, sobre todo la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. En Colombia se ha descrito sobre todo casos, hay reportes de casos, sobre todo en áreas rurales y en áreas donde por la altitud pueda favorecerse la presencia de algunos de los vectores transmisores, en el caso, por ejemplo, de los flebótomos del género Lutzomia, que se han asociado y que digamos que las zonas donde más se han encontrado, teniendo en cuenta estas características y que son áreas rurales, son sobre todo en Nariño y Putumayo, que de hecho comparten características en cuanto a su parte geográfica con Perú y con Ecuador. Bueno, adicionalmente, con respecto a las endocarditis asociadas a las especies de Bartonellas, estas se vienen describiendo desde el año 93, por primera vez, la primera descrita en este contexto fue Bartonella quintana en un paciente que tenía VIH, y adicionalmente también posteriormente otros casos de la misma Bartonella quintana en pacientes con alcoholismo crónico, por ejemplo, pero que aparentemente eran inmunocompetentes y que típicamente tenían hemocultivos negativos. Adicionalmente, desde ese mismo año, desde el 93, también se vienen describiendo endocarditis por Bartonella ensele, que
fue responsable también de algunos casos descritos de endocarditis con hemocultivos negativos en inmunocompetentes, sobre todo con el antecedente de la exposición a gatos como factor de riesgo. Con respecto a la endocarditis, las dos especies más descritas son la Bartonella ensele y la Bartonella quintana, que entre las dos ocupan el 90% de los casos de endocarditis por Bartonella. La distribución geográfica es amplia, se ha encontrado, digamos que se han aislado en estudios DNA de especies de Bartonella, por ejemplo, en moscas de murciélago. En murciélago hay estudios de prevalencia en murciélagos en África, en Asia, en Europa, en América del Norte, incluso aquí en Colombia hay un estudio de hace varios años también con estas dos especies y adicionalmente inclusive algunos casos reportados hasta en Australia, todo esto pues denotando la distribución global que tienen estas especies como de las más importantes para la generación o la asociación con la endocarditis por Bartonella. En cuanto a algunos datos de la epidemiología de la endocarditis por Bartonella, para tener en cuenta, hay una preponderancia del género masculino, más o menos entre el 60 y el 85% de los casos se presentan en hombres, y adicionalmente dentro de los factores de riesgo más importantes reportados es la falta de vivienda, el abuso de alcohol, por ejemplo, dentro de lo que se ha encontrado en los estudios. Adicionalmente, en el caso de Bartonella ensele, más o menos 25% de las endocarditis se han asociado a pacientes que tienen alguna enfermedad valvular previa y también la exposición a gatos o a las pulgas de los gatos, en las que Bartonella ensele pues, se ha implicado también como un agente ahí coinfectante. En el sentido de que también se ha descrito infecciones por Bartonella ensele junto con otras etiologías de endocarditis. Se han descrito casos, por ejemplo, con endocarditis estafilocóxica. Dentro de la microbiología es importante mencionar que la Bartonella son bacilos pleomórficos, los Bartonella son bacilos pleomórficos gram negativos, se tiñen usualmente mal con la tinción de gram, por eso se describe que se tiñen mejor con la tinción de Jiménez. Esta utiliza fuchsina carbólica, también usa verde malaquita, no es exclusiva de uso para especies de Bartonella. También se ha descrito, por ejemplo, que se usa para Campylobacter, para Coxiella burnetii, pero digamos que sí se describe o se recomienda sobre la tinción de Gram para ese tipo de patógenos. Por otro lado, las Bartonellas son especies de patógenos que son de crecimiento muy lento y adicionalmente con requerimientos nutricionales especiales, y por ello, para poder lograr el crecimiento de las mismas, se han descrito algunos suplementos para este crecimiento, como por ejemplo hemoglobina con hemina, que se agregan a los agares. Se utilizan agar infusión de corazón, agar Columbia, por ejemplo, agar Brucela, o también el agar triptic casa de soya. Adicionalmente, se ha descrito que se recomienda que crezcan a una temperatura entre 35 y 37 grados, con una suplementación de CO2 de 5%, y que en el caso de Bacilliformis, esta temperatura sea de alrededor de 28 grados centígrados. Por otro lado, algunas de las especies de Bartonella, como Bacilliformis, como Rochalime, por ejemplo, poseen flagelos. En general, en todas se describen algunos apéndices superficiales que primero se describieron como pilis de tipo 4, pero que posteriormente se ha encontrado que están compuestos por adhesinas autotransportadoras. Estas adhesinas autotransportadoras triméricas se denominan de esta forma, tienen un papel muy importante dentro de la fisiopatología en cuanto a la formación de biopelículas y a la agregación que es típica de este tipo de especies de Bartonella, sobre todo las que mencioné. Y adicionalmente, se ha visto que estos genes que codifican para estas adhesinas autotransportadoras triméricas son variables entre especies y por ello podrían tener algún tipo de diferencias en la fisiopatología en relación a estas propiedades de autoagregación y de formación de biopelículas. Estas se han descrito muy bien, por ejemplo, en Bartonella ensele. Con respecto a la historia, inicialmente se creía que la enfermedad por arañazo de gato se transmitía por arañazo, por mordedura de gatos infectados, y pues digamos que los gatos y también las pulgas de los gatos, que dentro de estas, la
la Tenocefalides felis, son los que se han descrito como, en este caso, vectores de transmisión de la enfermedad, pero también hay otros artrópodos vectores. Tenemos garrapatas, se han descrito como artrópodos vectores piojos, niguas también, y mosquitos. Todos estos se han implicado en la propagación de enfermedad por diferentes especies dentro de los humanos. En el caso del piojo humano, que también pues clásicamente se ha descrito, sobre todo es el Pediculus humanus, que es principalmente el vector responsable en la fiebre de las trincheras por Bartonella quintana. Y también, como había mencionado, en el caso de Bartonella basiliformis, importante la picadura de la hembra del Phlebotomo lutzomia. Incluso recientemente se han venido describiendo algunos otros vectores como los Kets de las ovejas, que son las garrapatas de las ovejas, que también se han venido asociando. Una vez Bartonella ingresa al hospedero, al huésped, su blanco de acción van a ser las células CD34 positivos, que pues son precursores de células endoteliales. Entonces su papel, digamos que su invasión se va a dar generalmente en estas, y adicionalmente, digamos que otra de las cosas que se describe dentro de su virulencia es que una vez entra a la célula, impide que se autodestruya esta y digamos que forma un tipo de vacuola alrededor de la misma. Dentro del factor principal de virulencia que se ha descrito es la endotoxina llamada lípido A, una endotoxina llamada lípido A, que normalmente se encuentra en la membrana externa. Por otro lado, además de la capacidad para invadir estas células endoteliales o estos precursores, también está la capacidad para invadir glóbulos rojos. Y pues esos son los dos principales células sobre las cuales vamos a tener invasión. En general, pues entonces el sistema endovascular, linfático y posteriormente, después de estos otros órganos, de acuerdo a las manifestaciones o a lo que predomine dentro de las alteraciones que encontremos. Importante acá, como quería mencionar, eso es un modelo de infección por Bartonella ensele, y pues algunas de estos se ha descrito también en otros tipos de Bartonella, como en Bartonella basiliformis, pero importante el papel que cumple el factor de crecimiento endotelial dentro de la fisiopatología de este, que además se da a través de un mecanismo que es dependiente del factor 1 inducible por hipoxia, y que eso se ha descrito también en Bartonella quintana, además de los que mencioné. Hay un papel que se ha demostrado también de la apoptosis dentro de la función que cumplen las proteínas efectoras de Bartonella, que son las que denominamos BEPs o que están allí denominadas como BEPs, sobre todo BEP-A. Y finalmente, en el caso de Bartonella basiliformis también se ha descrito la capacidad de inducir lesiones angiogénicas en pacientes infectados. Algunos de los otros, digamos, es, alteraciones que se ha descrito en esta respuesta son el BAT-A y el T4SS, también la virulencia por VIR-B y VIR-D4. Todo esto, finalmente, lo que lleva a que haya una respuesta angiogénica del huésped inducida por estas especies de Bartonella. Dentro de las manifestaciones que encontramos, entonces la enfermedad por arañazo de gato, vamos a tener manifestaciones cutáneas en el sitio de la inoculación sobre todo, usualmente entre una semana, 10 días después de la exposición, y puede tener varias fases vesicular, eritematosas, fases papulares. Otro de los compromisos importantes, sobre todo cerca al sitio de la inoculación, es el compromiso de los ganglios linfáticos y otras alteraciones generales como fiebre, como malestar general, como compromiso de órganos viscerales, por ejemplo. Después del sistema linfático, el siguiente sistema o órgano que se ha visto más comprometido en general es el ojo. La afectación podría ser subclínica, pero también podría generar compromiso con síntomas. Y la neuroretinitis es importante que sea descrita, pues en ese caso, digamos en el contexto de la enfermedad por arañazo de gato, la prevalencia está entre 1 y 2%, usualmente de forma unilateral. El otro es el síndrome oculoglandular de Parinot, que también se describe como linfadenopatía dolorosa de los ganglios, sobre todo preauriculares, submandibulares y cervicales, con compromiso de la conjuntiva. Otras de las manifestaciones neurológicas que se reportan son encefalopatía, mielitis transversa, radiculitis, ataxia cerebelosa también en la enfermedad por arañazo de gato. Dentro de las otras presentaciones ya, no solamente de esta especie, sino de otras, pues la endocarditis con cultivo negativo, ya mencioné cuáles de las especies son las más asociadas, Quintana y Benzele, y que, como decía, pues son responsables del 90%. En los pacientes con VIH podemos encontrar enfermedad que es progresiva, que es diseminada, sobre todo también en otros pacientes inmunocomprometidos como los pacientes trasplantados.
Y de hecho en esto se ha descrito compromiso en prácticamente todos los órganos. Otras de las manifestaciones es la angiomatosis basilar, que vamos a encontrar con lesiones cutáneas, masas cutáneas, también se puede asociar a lesiones óseas, sobre todo se ha descrito en pacientes con VIH-Sida. Y adicionalmente, otra es la peliosis hepática, en la que encontramos proliferación vascular de capilares hepáticos sinusoidales. Esta se ha venido describiendo sobre todo en pacientes con tuberculosis, en pacientes con neoplasias avanzadas. Inclusive se ha asociado al uso de fármacos de algunos corticoides cuando se utilizan a altas dosis y crónicamente. Por otro lado, en trasplantados de órganos también esta peliosis hepática se ha descrito. Y finalmente, la fiebre de las trincheras por Bartonella Quintana, que como había mencionado, em, se puede asociar a síntomas generales, malestar general, fiebre, cefalea, dolor óseo, esplenomegalia también. En cuanto a la Bartonella basiliformes con la fiebre de Oroya, también son síntomas generales, cefalea, malestar general, fiebre, y la fase crónica se asocia a esa presentación de la verruga peruana, que como había comentado son lesiones eruptivas, que usualmente suceden o aparecen 2 a 8 semanas después de la fase aguda de síntomas generales. Por otro lado, se ha descrito la infección crónica por Bartonella, que se asocia también con febrículas recurrentes, y también se puede asociar a algunos otros síntomas como fotofobia, como visión borrosa, con compromiso que puede asociar también a la médula ósea, dolor óseo, por ejemplo, etcétera. Esto fue una revisión sistemática, perdón, un estudio retrospectivo, disculpen, de una cohorte de pacientes entre 2005 y 2021, y aquí señalo algunas de las características más llamativas. Fueron 16 pacientes con endocarditis por Bartonella, y dentro de los factores de riesgo más llamativos, sobre el 60%, la exposición a gatos y el hecho de tener una válvula protésica. En el caso de la presentación clínica, el síntoma más frecuente, 87%, fue fiebre, y la alteración en el laboratorio más común fue anemia, hasta en el 93% de los pacientes. Adicionalmente, el compromiso en las válvulas fue sobre todo aórtica, seguido de mitral en un 31%, aórtica 56%, y todos los pacientes en su totalidad presentaron IgG positivo con títulos más de 1 en 128, pero el 75% más de 1 en 800. Dentro del diagnóstico, 3 criterios clásicos importantes. 1, el contacto cercano con gatos o arañazo o la mordedura de gato. 2, la histología típica de la enfermedad por arañazo de gato, que se va a describir sobre todo el granuloma con absceso piógeno, puede haber hiperplasia linfoide. Y 3, la serología positiva por inmunofluorescencia de anticuerpos contra Bartonella ensele en este contexto de la enfermedad por arañazo de gato. En general, ninguno de los criterios por sí solo puede ser considerado estándar de oro, por eso se recomiendan los 3. Dentro del diagnóstico tenemos diferentes opciones, desde las pruebas serológicas. Dentro de las pruebas serológicas tenemos Western blot, tenemos ELISA, tenemos inmunofluorescencia indirecta, estas últimas dos las más utilizadas. Histopatología, la posibilidad de hacer estudios moleculares por detección de DNA, pues PCR. El cultivo, que usualmente se recomienda que tenga periodos de incubación hasta de 21 días con las condiciones que dije previamente. Con estas condiciones se ha descrito una sensibilidad del 20% en hemocultivos y 30% en cultivos de tejidos. Todos esos son estudios que se han, o la literatura de la que referencian es estadounidense. Pruebas cutáneas que ya no se utilizan, y esas son las opciones diagnósticas que tenemos. Voy a mencionar una cosa importante de cada una de ellas. En el caso de las pruebas serológicas, la sensibilidad es muy variable, 50 al 80%, la especificidad, sin cambio, es mucho mejor. Y los valores predictivos, por supuesto, dependerán de la prevalencia en el medio, pues, en el que estemos. Sobre todo se describe entonces en el caso IgM para considerar positivo 1 en 16 y en el caso IgG 1 en 64, con la recomendación de que haya aumento de 4 veces en el título, diferenciando la fase aguda y la convaleciente con al menos 2 semanas de diferencia. Problemas: la reactividad cruzada entre especies, y con ELISA sucede lo mismo, así como con la inmunofluorescencia indirecta. En cuanto a la histopatología, en la tinción argéntica se han descrito estos bacilos pleomórficos con una pared trilaminar. En el caso de Bartonella basiliformis, se describe la tinción de Giemsa, y se han descrito unas inclusiones citoplasmáticas que son las de Rocha-Lima. En el caso, aquí vemos pues de hecho una microscopía electrónica con Bartonella ensele después de que se internaliza células endoteliales. En el caso de la PCR, también hay diferentes rendimientos, pero en general la sensibilidad entre 40 hasta 76%, con una especificidad que sí es mejor.
Cambia entre el tejido que se mire, si son tejidos en general o tejido valvular, siendo este último el que tiene un poco de mejor sensibilidad. Y en sangre completa, suero o plasma, la sensibilidad es menor, 58%, pero con una muy buena especificidad. Estos son los diagnósticos diferenciales que consideraríamos: leishmaniasis, enfermedad de Lyme, esporotricosis, sífilis, toxoplasmosis, por ejemplo, incluso infecciones por micobacterias atípicas. Dentro del tratamiento dependerá de la presentación clínica. Las opciones están usualmente entre macrólidos, quinolonas, aminoglucósidos, sobre todo en el caso de las linfadenopatías y fiebre únicamente como presentación autolimitada. Inclusive hay autores que recomiendan que no se trate, pero lo que sí se ha visto es que hay un mejor control de los síntomas cuando se da el tratamiento y se describe con acitromicina, ciprofloxacina o gentamicina, inclusive con trimethoprim y rifampicina. Y ya de acuerdo entonces al compromiso, podemos ver que el tratamiento podría alargarse. En el caso de la retinitis, por ejemplo, se describe o se recomienda oxiciclina 200 miligramos al día hasta 6 semanas con rifampicina también durante este tiempo. En el caso de la fiebre de las trincheras, doxiciclina por 4 semanas con gentamicina por 2 semanas. Este es similar al que se recomienda, por ejemplo, para endocarditis, en la que la única consideración que sí algunos autores recomiendan es que en casos de válvulas protésicas se lleve a 6 semanas mínimo, en caso de válvulas nativas por lo menos 4 semanas, teniendo en cuenta entonces la gentamicina 2 semanas y la doxiciclina oral a 200 miligramos día. En el caso de la neuroretinitis, por ejemplo, la recomendación es con doxiciclina. En el caso de la fiebre de brolla, la recomendación es con ciprofloxacina con alternativa ceftriaxona. Y en el caso de la verruga peruana, acitromicina con algunas alternativas como rifampicina, ciprofloxacina, por ejemplo. Todas estas recomendaciones están basadas en estudios retrospectivos, reportes o series de casos, algunas cohortes, pero realmente no hay estudios comparativos de uno y otro de los regímenes recomendados. Y eso era lo que quería traerles hoy.